¿Qué tal amigos? Yo soy Edelviradón Soldevilla y hoy internista, y en esta oportunidad te traigo el siguiente capítulo sobre la guía de diabetes. Empezamos. Esta guía que te presento pertenece a la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Está impresa y desarrollada en el 2019 y trae todos los temas relacionados a diabetes con medicina basada en la evidencia. Cuenta con 14 capítulos, de los cuales hoy trataremos el manejo intrahospitalario de la diabetes tipo 2. Empezamos con esta guía. Bueno, es el manejo intrahospitalario de la diabetes en la que vamos a tocar, por ejemplo, cuál debe ser el manejo de la diabetes en un paciente que será sometido a cirugía, es un tema muy importante, y cuál debe ser el manejo de la diabetes en un paciente agudamente enfermo por una causa diferente a la diabetes. Bien, ahora nos corresponde atender la siguiente pregunta. Estamos en un paciente que está hospitalizado. ¿Cuál debe ser el manejo de la diabetes en un paciente que será sometido a cirugía? En pacientes que vienen recibiendo insulina, debemos de mantener la dosis habitual de insulina la noche previa a la cirugía. Es una recomendación de consenso. Suspensión de los medicamentos orales y de antidiabéticos inyectables no insulínicos antes de una cirugía mayor. Para metformina y sulfonilurias de acción prolongada, la suspensión debe hacerse por lo menos 48 horas antes. Esto es fundamental tener en cuenta. Es una recomendación de consenso. Asimismo, en pacientes con diabetes tipo 1, independientemente del tipo de procedimiento, debe recibir infusión continua de insulina o una dosis de insulina basal con corrección mediante bolos de insulina ultra rápida y evidentemente el monitoreo constante de sus glucemias. Esta es una recomendación de consenso. Las cirugías de bypass coronario, la infusión continua de insulina por vía endovenosa está establecida, o la infusión de glucosa, insulina, potasio, que se utiliza poco realmente. Es una recomendación B. Seguimos con los pacientes que serán sometidos a cirugía. La cirugía mayor diferente a bypass coronario se puede utilizar infusión o esquema basal bolo, y este puede ser incluso apropiado. Esta es una recomendación de consenso. En el postoperatorio, ¿qué tengo que hacer con mis pacientes? Establecer un esquema con solo insulina basal, más la corrección con insulina rápida de acuerdo a la escala y al monitoreo de los pacientes desde el punto de vista glicémico. ¿Hasta cuándo? Hasta que estos pacientes empiecen su vía oral. O un esquema basal bolo en pacientes que ya iniciaron la vía oral. Esta es una recomendación A. Las glucometrías son esenciales en el paciente sometido a cirugía en el pre y en el transoperatorio. ¿Cómo realizarlas? Pacientes sin vía oral cada 1 o cada 2 horas durante el transoperatorio y cada 4 a 6 horas durante el postoperatorio. En pacientes que no han perdido la vía oral, antes de cada comida es importante realizar la glucemia y a las 10 de la noche. Esta es una recomendación de consenso, pero es una recomendación fundamental también. Estas tablas que las hemos recortado para poder explicar con mayor detalle sobre el manejo preoperatorio del paciente con diabetes tipo 2. La noche previa a la intervención, mantener el plan de alimentación usual y dosis de insulina o de medicamentos antidiabéticos orales
con la excepción, como ya habíamos dicho, de metformina y sulfonilurias de acción prolongada. Pero además de eso, se debe de verificar la glucometría al momento de acostarse. Si es mayor a 180, instruir al paciente para que se aplique una dosis de corrección de insulina individualizada. Ahora, en la mañana de la cirugía, hemos comentado la noche previa a la cirugía, ahora la mañana de la cirugía. Si el paciente viene en ayuno luego de la noche y venía recibiendo insulina, administrar la mitad de la dosis usual de NPH o un 70 a 100% del análogo de acción prolongada. Esta es una pauta que se debe tener en cuenta. Si el paciente utiliza una insulina premezclada y no va a recibir vía oral, administrar la mitad de las unidades correspondientes a la basal únicamente. Si el paciente viene en bomba de infusión, se debe continuar esta infusión basal también. No utilizar insulinas de acción rápida. Omitir medidas orales e inyectables diferentes a insulina. Además de eso, se debe establecer glucometrías cada 1 a 2 horas antes de la cirugía. La hidratación es algo fundamental en estos pacientes sometidos a cirugía. En pacientes sin infusión de insulina, líquidos intravenosos no dextrosados, o sea, probablemente el suero fisiológico, el suero salino al 0.9% va a ser suficiente. En cambio, en pacientes con infusión de insulina, emplear dextrosa al 5% a 40 mililitros hora o un equivalente. En nuestro medio, la dextrosa al 5% es la pauta. Este cuadro, en cambio, lo que nos indica y tratamos de explicar es el manejo intraoperatorio del paciente con diabetes tipo 2. La insulina en cirugía mayor, la pauta, infusión. En cirugías no mayores, lo que se tiene que hacer es fundamentalmente establecer las glucometrías. Menores de 80, no dar nada. Entre 80 y 100 tampoco, entre 101 y 180 seguir con el monitoreo de las glucometrías y si es mayor a 180 iniciar la infusión de insulina pautada que ya se ha comentado. Respecto de la dextrosa en agua destilada, en cirugía mayor no es necesario, pero en cirugías no mayores, dependiendo de las glucometrías, se va a pautar la dextrosa en agua destilada. Si está en menos de 80, se utilizará dextrosa al 10%, 100 mililitros. Si está entre 80 y 100 miligramos por decilitro de glucosa, se utilizará dextrosa al 5%, 40 mililitros por hora. Si está entre 101 y 180 y más de 180, no se brinda dextrosa. Y la frecuencia de las glucometrías en estos pacientes que están en el intraoperatorio, cuando la cirugía sea mayor, tiene que realizarse cada 30 a 60 minutos. Si las cirugías no son mayores, cada 15 a 30 minutos, cada 60 minutos, cada 120 minutos, cada 30 a 60 minutos, dependiendo de las glucometrías. Ahora, lo que vamos a hacer es establecer las pautas del manejo de este mismo paciente en el postquirúrgico inmediato. Se tiene que hacer una medición de la glucosa al egresar de sala de recuperación anestésica. Se tienen que realizar glucometrías cada 4 horas en el primer día. ¿Para qué? Para evitar descompensaciones y más todavía para evitar riesgo de hipoglicemia.
Si la glucosa es mayor de 180 miligramos por decilitro, iniciar esquema de insulinoterapia. Si el paciente está sin alimentación oral, aplicar insulina basal a 0,2 unidades por kilogramo por día y goteo de solución dextrosada al 5%. ¿A qué dosis? A 10 a 40 mililitros por hora. Más, si el paciente está con alimentación oral, se tiene que establecer la pauta de insulina en esquema basal-bolo fundamentalmente. Esta tabla nos habla sobre el manejo del paciente con diabetes tipo 2 en el periodo postoperatorio y está relacionada a la expresión previa que se ha comentado. Descontinuar antidiabéticos orales, eso ya lo hemos comentado. La dosis de insulina en pacientes con edades mayores a 70 años o con un índice de filtrado glomerular menores de 60 mililitros por minuto, la pauta será 0,2 a 0,3 unidades por kilo por día. Pacientes con glucometrías entre 140 y 200 se pauta a 0,4 unidades por kilogramo por día de la insulina que está utilizando. Y en pacientes con glucometrías entre 200 y 400 será la insulina a 0,5 unidades por kilogramo por día. La distribución de la dosis nos toca comentar. Un 50% como insulina basal y el otro 50% como insulina en bolo prandial de acción rápida. La insulina glargina se debe aplicar una vez al día, detenir 1 a 2 veces al día, NPH también 2 veces al día. La insulina de acción rápida se divide en 3 dosis y estas tienen que ser dosis iguales, una antes de cada comida. Suspender los bolos de insulina si el paciente no es capaz de comer. Evidentemente, vamos a causarle una hipoglicemia si no suspendemos estos bolos. Ajustar asimismo las dosis de acuerdo a las glucometrías. Y la insulina suplementaria, ¿cuándo utilizar? La insulina suplementaria se debe administrar dependiendo de la glucemia en una escala de acuerdo a la siguiente tabla. Acá está la tabla. Si nosotros tenemos glucometrías en esta columna que estoy señalando, las unidades de insulina a aplicar serán estas relacionadas a si el paciente es insulino sensible, si el paciente es insulino usual o si el paciente es insulino resistente. Solamente un ejemplo para aquellos pacientes que estén con glucosas fluctuando entre 181 y 220. Si el paciente es insulino sensible, le daremos 4 unidades. Si el paciente es insulino usual, 6 unidades. Y si el paciente es insulino resistente, 8 unidades. Esto como terapia suplementaria de la pauta que ya se había establecido. Bueno, ¿y qué más se tiene que tomar en cuenta? Si el paciente puede comer, administrarle insulina de acción rápida o ultra rápida antes de cada comida y antes de acostarse, siguiendo el esquema insulino usual. Si el paciente no es capaz de comer, administrarle insulina de acción rápida o ultra rápida cada 4 a 6 horas siguiendo el esquema de insulino sensible. Si las glucosas de ayuno y preprandiales son persistentemente mayores a 140, en ausencia de hipoglicemia, se aumenta la escala de insulina suplementaria, pasando de la columna insulino sensible a la insulino usual y de ahí a la insulino resistente. La tabla está en la diapositiva previa.
Si el paciente desarrolla hipoglicemia, o sea, valores de glucemia menor a 70 miligramos por decilitro, se debe de disminuir la escala de insulina suplementaria, de la columna insulino resistente a la insulino usual y de ahí a la insulino sensible. La insulina suplementaria debe ser integrada como parte de la terapia basal-bolo y no debe confundirse con insulina por esquema. Vale decir, si yo tengo una insulina suplementaria que se está repitiendo en el día a día, esta debe de formar parte del basal-bolo. Ahora, para la dosis de antes de acostarse, administrar la mitad de la dosis correspondiente de insulina suplementaria. Si el paciente es de edad avanzada o tiene alteración renal, iniciar en la columna insulino sensible. Siempre tener en cuenta esto en pacientes que tienen problemas renales o en los pacientes añosos. Si el paciente recibe corticosteroides y o más de 80 unidades al día de insulina, después de la admisión, iniciar en la columna insulino resistente. Ahora, vamos a justificar todo lo relatado previamente. El manejo quirúrgico del paciente diabético es todo un reto. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer valoración de los periodos de ayuno prolongado, se tiene que evaluar la alimentación, si es enteral o parenteral, por el que existe un empeoramiento esperable de la glicemia por el estrés quirúrgico propiamente dicho, porque existen generalmente demoras para el inicio de la cirugía, y las hiperglucemias agudas en estos pacientes son comunes. ¿Por qué? Por el estrés físico y psicológico asociada a la cirugía. Y esta está vinculada fundamentalmente al aumento del riesgo de infecciones postoperatorias, a rechazo de trasplantes, a mayor estadía hospitalaria y a mayor morbimortalidad lamentablemente. Cuando tenemos valores persistentes de glucemia elevada y estas exceden los 200 miligramos por decilitro. La hiperglicemia intraoperatoria en cirugía de bypass coronario suele generar problemas. Está asociada a un aumento de la morbimortalidad con y sin diabetes. Además, los estudios demuestran que debe existir un control más efectivo de dicha hiperglicemia. La infusión continua de insulina o de glucosa e insulina potasio ha demostrado una disminución de la tasa de infecciones y también una disminución de la morbimortalidad. No existe beneficio adicional al intentar metas glucémicas inferiores a 100 miligramos por decilitro, tal como ya habíamos comentado en las diapositivas previas, en comparación con metas inferiores a 180 miligramos por decilitro. Un ensayo clínico comparó escala móvil con basal-bolo de insulinas análogas. Más pacientes en el grupo basal-bolo alcanzaron la meta preprandial de entre 100 y 140 miligramos por decilitro, 31% contra 55%. Adicionalmente, en pacientes con esquema basal-bolo se observaron menores complicaciones, 8.6 contra 24.3%, sin mayor riesgo de hipoglicemias severas por debajo de 40 miligramos por decilitro, que es una hipoglicemia evidentemente baja. Sin embargo, era baja esta complicación. Lo recomendable es establecer un protocolo de manejo en base a un esquema basal-bolo. Las metas glucémicas para pacientes postquirúrgicos son las mismas mencionadas previamente para los pacientes médicos no críticos, vale decir, aquella tabla que ya la habíamos mencionado, en la que las glucemias apropiadas son aquellas que estén entre 110 y 140 miligramos por ciento. Bien, continuamos con la pregunta relacionada a cuál debe ser el manejo de la diabetes en un paciente agudamente enfermo
por una causa diferente a la diabetes. Cada unidad de cuidado intensivo crítico debe de tener un protocolo. ¿Para qué? Para que exista una administración intravenosa continua de insulina. Esta es una recomendación de consenso. La infusión continua de insulina es recomendada en la UCI, en el manejo postoperatorio de pacientes con ventilación mecánica e hiperglicemia. Es una recomendación A. Asimismo, la infusión continua de insulina es recomendada en pacientes médicos en UCI con hiperglicemia. Es una recomendación B. Pacientes seleccionados, el esquema basal-bolo puede utilizarse en la UCI. Eso va a depender del criterio médico y de los protocolos de cada unidad de cuidados intensivos. Esta es una recomendación B. Asimismo, el monitoreo horario de glucosa es esencial en pacientes con infusión continua de insulina. También es una recomendación, pero esta es de consenso. Se desaconseja una meta intensiva de glucemia en pacientes en unidades de cuidados intensivos médico o quirúrgico. Vale decir, está contraindicado tener una meta intensiva por el riesgo de hipoglicemia. Se desaconseja asimismo la terapia intensiva de insulina en infusión en eventos isquémicos hiperagudos. Está contraindicado también. ¿Cómo justifica esta guía lo comentado en las diapositivas previas? De esta manera. Las hiperglicemias no controladas aumentan de todas maneras la morbimortalidad. Hay metaanálisis que realizan este estudio y estas comentan que no se encontró beneficio de la terapia insulínica intensiva en mortalidad a corto plazo ni a 180 días. Las normoglucemias como meta en la UCI médica no mejora la mortalidad. En pacientes quirúrgicos en UCI, una meta glucémica entre 80 y 108 se asoció a un incremento de la mortalidad global comparada con una meta de 180. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de mantener valores permisivos de las glucemias en pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Otro metaanálisis asimismo hizo el desarrollo comentando que la insulinoterapia intensiva mediante infusión versus el cuidado usual en paciente con eventos cerebrovasculares isquémicos tuvieron el resultado siguiente. No se encontró diferencia en mortalidad o déficit neurológico final, pero sí un riesgo 25.9 veces mayor de hipoglicemia sintomática. Es importante tener en cuenta este metaanálisis. Los estudios están en la descripción en realidad. De forma general, las metas intensivas de control generaron un riesgo mayor de hipoglicemia. El único efecto favorable podría ser que existe una disminución del riesgo de infecciones, particularmente en las unidades quirúrgicas. Otro ensayo llega a la conclusión siguiente relacionada a evento cardiovascular grave. Con la infusión de insulina en forma continua creció, se presentó un mayor crecimiento de los infartos en las primeras 24 horas, comparada con un régimen subcutáneo usual, por lo que la infusión en estos pacientes se desaconseja. Muy bien, hemos terminado este capítulo que es amplísimo, pero es muy importante. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.